Ok, yo creo que empezamos. Darle la bienvenida también a la doctora Miranda, que está acompañándonos en esta tercera charla. La primera ya está en la página de YouTube de la Caja Bancaria Estatal de Salud, La Paz. El segundo video está en proceso y este video también vamos a grabarlo para que puedan compartirlo y para que puedan verlo el momento que ustedes gusten. Ok, entonces vamos a empezar con, eh, con la parte de fortalecimiento de la resiliencia en la segunda ola de COVID-19, ¿no? Habíamos hablado de los autocuidados, de las secuelas psicológicas también, y hemos resaltado mucho este punto de la resiliencia, de esta capacidad tan maravillosa que cada uno de ustedes tiene. Entonces quiero hacer una introducción más o menos. Acá quiero que se enfoquen en la pantalla. Ven ahí un bosque con un río tranquilo, una normalidad y paz aparente, ¿no? Donde el río fluye, están las rocas, una aparente tranquilidad, ¿no? Entonces, si lo comparamos y lo asociamos con esta parte del COVID, nuestra vida antes de esta pandemia, ¿cómo era? Teníamos un ritmo, trabajo, familia, diversión, cultura, pues nuestra vida tenía ahí, ¿no? Una normalidad, se podría decir. De pronto viene esta pandemia, ya con esta segunda ola, y va cambiando, va transformando nuestra vida. Y pasa esto, ¿no? Imagínense, después de una normalidad, de una tranquilidad, de una paz, llega un incendio. Es como cuando en el bosque se quema, ya no va a ser de la misma forma. Entonces, de esta manera ha llegado esta pandemia a nuestra vida, inesperada, abrupta, impactante, y no solo en la parte física, también en la parte emocional. Pero los seres humanos, todos y cada uno, tenemos la capacidad de readaptarnos, de aprender como la naturaleza. Si se dan cuenta acá, están viendo el bosque que en algún momento se ha quemado, que en algún momento tenía un riachuelo, una tranquilidad, está renaciendo. Si pueden observar, no es el mismo del principio. Tiene menos agua tal vez. Recién están creciendo poco a poco las hojitas, las flores, renaciendo de las cenizas prácticamente. Entonces, esto lo asocio, lo acoplo a la capacidad de cada uno de nosotros. Si la naturaleza es tan mágica y es capaz de renacer, de crecer, nosotros también. Entonces ahí les hago las preguntas, esta pregunta sobre todo. ¿Hemos sido capaces de adaptarnos? Ya la primera ola era como un temor, una ansiedad, un estrés, donde una incertidumbre. Se ha caracterizado la primera ola por una incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Habrá una vacuna? ¿Habrá cura? ¿Mi familia se contagiará? ¿Yo me contagiaré? Pero en esta segunda ola ya nos hemos logrado adaptar hasta cierto punto, ¿no? Por eso acá el dibujito del resorte, ¿no? La resiliencia tiene esa capacidad de rebotar, viene de ese término. Entonces, ahí les indago, hemos repetido también estas características el año pasado en los talleres, en algunas charlas. ¿Realmente estamos entendiendo a qué se refiere esta capacidad de resiliencia? He tomado dos conceptos importantes, ¿no? Esta palabra, vamos a hacer un poquito de memoria, de rememoración en cuanto a esta palabra, no viene de la psicología en sí, ha sido acuñada de la psicología positiva por la física en realidad. O sea, la física usa esta palabra con los metales cuando son maleados, aplastados y vuelven a su estado natural. Entonces, la psicología positiva, sobre todo, ha alzado este término en los desastres, ¿no? Porque ya hace muchos años ya se usa este término. Cuando una persona ha perdido su hogar y todo eso, puede sobrellevar la vida y
aprender de forma constructiva, ¿no? Como está el primer concepto, de forma afrontar una adversidad, un problema, un cambio fuerte de forma constructiva. ¿Qué he aprendido de este problema? Y según la doctora Santos, el término en el año 2000, es saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecidos del suceso traumático. No es solo rebotar y volver a ser el mismo, no, es rebotar y decir, ¿qué he aprendido de esto? ¿Cómo le saco el jugo a esto? ¿Realmente estoy aprovechando este problema? Porque la idea es que he aprendido. He aprendido a tener más paciencia, he aprendido a convivir con mi familia. Entonces ahí les dejo, ¿no? También con este gráfico de renacer, de adaptarse, como una plantita crece en un suelo tan árido. ¿Cómo es posible, no? Ese es como un ejemplo de vida, como las imágenes que les mostraba hace un momento. Entonces, la decisión de reconocerla, porque cada uno de nosotros la tiene, es de cada uno de nosotros. Ahora voy a apelar a la reflexión de cada uno de ustedes, a reflexionar. ¿Tuvimos momentos difíciles en nuestra vida? A ver, pónganse a pensar un poquito, hagan memoria de los momentos difíciles que han pasado. No solo hablo de un presente. Recuerden un poquito de su niñez, un poquito de su adolescencia. Recuerdan aquellas situaciones donde han sufrido, donde han sentido tristeza, dolor, enojo tal vez. Han vivido experiencias complicadas que hasta el día de hoy las recuerdan, porque hay momentos difíciles que podemos haberlas superado. ¿A qué me refiero? ¿Cómo reconocemos que hemos superado algo? Que cuando recordamos, que cuando traemos a la memoria, ya no nos duele, ya no trae consigo esa emoción de tristeza, de dolor, de enojo tal vez. Entonces, cuando ya no trae esa asociación de esta emoción, pues hemos procesado bien este trauma o este conflicto. Ahí hablo como un ejemplo, ¿no? ¿Han logrado superarlas? Hablo desde su niñez, de su adolescencia y con este nuevo evento, esta pandemia. Antes de que ocurrieran estas situaciones, ¿cada uno de ustedes se imaginaba que las superaría o afrontaría como lo han hecho? En ese momento queremos que acabe el problema, que acabe este conflicto, este dolor, esta tristeza, y pensamos que es eterno. Cada minuto es agobiante, es angustiante, pero de alguna forma el tiempo y las circunstancias han pasado y ese momento tan doloroso se quedó atrás. ¿Mm? Entonces, ¿qué hemos aprendido de esto, de nuestros problemas pasados? ¿Qué nos ha ayudado a superarlos? Desesperarnos, pedir ayuda, mantener la calma, resolverlos solos, encerrarnos, aislarnos. Ahí les doy unas pautas, ¿no? De cómo algunas personas pueden de alguna forma superar un conflicto. Algunas lo hacen hablando, otras compartiendo, otras callando, otras pidiendo ayuda, ¿m? Y otras dejando que el tiempo pase o escapando del problema también. Algunas personas piensan que escapar de un problema es la solución. Sin pasar del tiempo, de los años y acordándonos de la primera ola, ¿hubiéramos cambiado algo? Porque tenemos la oportunidad. Y eso también empuja lo que es la resiliencia, a ver estas fortalezas que cada uno de nosotros tiene para ver si viene un nuevo problema, algo impactante en mi vida, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo mi desarrollo en la infancia ha sido seguro, inseguro? La personalidad, ¿cómo me he ido desarrollando? ¿Qué rasgos predominan más que otros? Porque hay rasgos, o sea, hablando por ejemplo, de la personalidad obsesiva, son personas que están muy ansiosas, se frustran muy rápido porque quieren que las cosas salgan correctas. Si no es ABC, se frustran o se enojan o no confían en el trabajo de otros y se cargan ese trabajo extra y es pues una carga de estrés, de ansiedad y de posible depresión, ¿no? Eso como un ejemplo. ¿Cómo hemos establecido nuestras relaciones? Primero con nuestro núcleo familiar, con las relaciones escolares, académicas y laborales, ¿no? ¿Hasta qué punto yo veo como una red de apoyo
porque es importante para fortalecer la resiliencia. No puedo a veces superar un problema solo. Tengo que tengo que apoyarme de personas a mi alrededor, personas que me sumen, que me aporten un crecimiento, ¿no? Entonces, voy a alojar en esta investigación del 2015, donde se identificó 4 tipos de apego relacionados a la personalidad, al rasgo en realidad que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el apego seguro, que cuando somos pequeñitos, nuestros padres, tutores, progenitores, a las personas que nos han criado, nos han llenado de comprensión, de confianza y han tratado de ponerse en nuestro lugar, desde nuestra edad, desde nuestro desarrollo. Eso ha hecho que cultivemos, que desarrollemos o evolucionemos una característica de personalidad segura, donde podamos confiar en nuestras posibilidades, a nuestras fortalezas y también ser capaces de adaptarnos. Si viene un problema, voy a ver qué solución le doy. El plan A no funciona, el plan B, el plan C. No abocarme solo en un punto, en la visión túnel, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando ha habido un apego inseguro, es cuando tal vez en el lazo familiar ha habido un rechazo, ¿no? Donde todos se han ocupado de su vida y los hijos, mi persona, no ha estado tan, o sea, ha sido relegado de los problemas, ¿no? Esto pasa a veces cuando son niños que, que viven este rechazo, este miedo también, y van cultivando a lo largo de su vida un aislamiento, se sienten como han vivido este rechazo de la familia, de los padres, de este núcleo importante, entonces a lo largo de su vida van cosechando aislamiento, prefieren estar solos y no confían en la gente, entonces establecen pocos vínculos. Cuando se construye un apego ambivalente o ansioso, hay una inseguridad, un miedo, una dependencia. Es cuando los papás creen que no pueden los hijos, entonces solo dependes de mí, tú seguro no vas a poder, entonces yo te lo voy a hacer todo, ¿no? Esto a veces es la parte de sobreprotección, cuando pensamos que nuestros hijos no pueden hacer nada y yo se lo voy a hacer. Yo soy la madre o el padre todopoderoso que lo hace. Y mi hijo no, yo se lo voy a hacer todo, ¿no? Entonces ahí estamos creando un apego ambivalente, ¿no? De inseguridad, de depender de alguien. Entonces, a la larga vamos desarrollando un rasgo de preocupación, de autocrítica, de decir, no, yo no puedo, yo no sirvo, yo fracaso, me siento inseguro. Y necesitan, se alojan mucho en el qué dirán. Dirán, si digamos esa persona dice algo, me autocritico y digo, no puedo, porque esa persona no cree en mí, porque yo mismo no creo en mí. Entonces, cuán importante es ver qué apego hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y no es que sea algo absoluto, es algo que se puede flexibilizar y madurar a lo largo del tiempo. El apego desorganizado, cuando en el núcleo familiar de desarrollo hay un autoritarismo, donde se educa a través del miedo, del castigo, de la violencia en algún momento, de la represión de emociones. No tienes que enojarte, no tienes que llorar, tienes que aguantarte. ¿Mm? A veces escuchamos eso en nuestras familias y a la larga vamos desarrollando una personalidad basada en un miedo, en una violencia, un temor, donde reprimimos, guardamos en nuestra mochila emocional todo ese peso y se va acumulando y sale con comportamientos en algún momento violentos o impulsivos, ¿no? Grotberg habla de los 4 yos, ¿no? Habla de que nos preguntemos a cada uno en nuestro presente, sobre todo, qué tengo, qué soy, qué puedo y en dónde me posiciono, dónde estoy. Yo tengo, ¿de qué posibilidades tengo? ¿Qué reconozco de mí? Mis virtudes, mis defectos, mis cualidades, mis capacidades, mis fortalezas. También reconocer mis debilidades, ¿no? Entonces acá les planteo este punto de yo tengo, yo soy. ¿Qué persona he llegado a ser hasta el día de hoy? No es que sea mi nombre ni mi carrera, soy mucho más allá, soy una esencia, soy una historia de vida, soy experiencias a lo largo de los años,
Soy una construcción de mi niñez, mi adolescencia y ahora una adultez. Entonces vamos pensando, ¿no? Esas preguntas en forma más reflexiva sobre todo. Luego, yo estoy. ¿En qué lugar de mi vida me encuentro? Pregúntense, ¿me estoy alojando en este presente, en el hoy, en el ahora? ¿O es que me estoy alojando en un pasado que eso se va a inclinar a un rasgo depresivo? Cuando nos vamos al estamos yendo a la depresión, ¿no? Nos estamos abocando de, pucha, esto ha pasado, no he perdonado, o estoy enojado, etcétera, ¿no? Y el otro extremo, que es el futuro, que es la ansiedad. ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué vamos a hacer? Y mañana, y mañana, mañana, ¿no? Entonces, ¿dónde me estoy ubicando ahora? ¿No? La idea de la resiliencia es rescatar esto. Vivo el presente. ¿Qué hago? ¿Qué está en mis manos ahora? ¿Puedo ayudar al mundo entero? Sí, nos gustaría, pero no se puede. Hay cosas que podemos hacer y otras que no. Entonces, ¿qué está en mis manos en este presente? ¿Y qué puedo hacer ahora en mi vida? ¿Qué está en mis manos enfrentar mis miedos, enfrentar mis problemas o simplemente taparlos, obviarlos, escaparme? Entonces, ¿cómo estos cuatro yo reflejan una reflexión más profunda para encontrar la resiliencia que cada uno de ustedes y nosotros tenemos? Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia? ¿Mm? Una de esas estrategias es intentar autoobservarnos, conocernos más. Si yo me conozco realmente, voy a poder decir, a ver, ¿cómo puedo afrontar este problema? Si yo sé que tengo un carácter duro, que soy renegona, que voy a enfrentar, que puedo ser impulsiva, entonces pausa, paro. Si hay un problema, digo, espérenme, respiro, tomo mi tiempo y digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque si ahora yo enfrento este problema, me voy a estrellar, voy a lastimar y no se va a resolver nada. Al contrario, voy a agrandar el problema. Entonces, intentemos autoobservarnos. A veces es lo que menos queremos hacer porque nos latigamos, decimos no podemos, nos ha salido mal, nos culpamos, pero la idea es intentar ver qué rescatamos. No solo hablo de nuestro carácter, de lo malo, sino también decir cuánta paciencia he podido tener hoy y me ha salido mejor las cosas. ¿Mm? El humor, ahí como está la imagen de Mafalda, ¿no? El que madruga tiene sueño todo el día. Entonces, intentemos, sé que a veces no es fácil sonreírle a la vida, pero el humor es hasta hay una terapia que es la risoterapia, ¿no? Entonces intentemos cuando hasta el mismo cerebro funciona mejor con el humor, la sonrisa, hay mejores conexiones ante la adversidad. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que tal vez algunos lo han vivido. Tal vez hay una discusión, un problema y de pronto viene un niño o una niña o tus hijos y hacen una travesura, hacen cara algo o se les cae algo en la cabeza y la discusión pues se te olvida. Solo miras y dices, "Pf", o sea, ahí sale una sonrisa. Las personas más resilientes son los niños. Ellos están como primer lugar en resiliencia. ¿Por qué? Porque no se hacen tanto problema como nosotros. Ellos dicen, bueno, se pelean un ratito, pero la vida continúa, siguen jugando, siguen en su mundo, en su fantasía. Y decimos como adultos, ¿dónde hemos perdido? ¿Dónde hemos dejado eso? Acuérdense, vean su niño interior de alguna forma que cada uno tiene. Y esto se liga mucho a la parte del humor, de enfrentar, de ver esta parte linda de la vida y sonreírle, ¿no? Y esto ligado a cuidado de cómo nos estamos hablando, ¿no? Que estaba relacionado a la autoobservación. ¿Cuántas veces al día reclamo lo mal que estoy haciendo? ¿O cuántas veces al día digo lo bien que me está saliendo una tarea? Ahí como ven a la hormiguita alzando un palito que es el doble de su tamaño. Es increíble. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, a todo esto, buscar nuevos aprendizajes. Antes se creía, según la teoría científica, que no había esta plasticidad cerebral, que uno se quedaba en esa edad y no había más. Pero resulta que ahora, no importa la edad que tengamos, existe esta plasticidad. Si nosotros estimulamos cognitivamente,
nuestros aprendizajes, nuestra vida. Y eso con nueva información. Lógicamente, información saludable, con fuentes confiables, cursos breves, charlas que escuchemos, hasta las mismas películas que podamos analizar son nueva información en nuestro cerebro. Entonces, pongamos a pensar cuánta información saludable está entrando en nosotros y también la que compartimos. Luego, el equilibrio emocional. Intentemos ser congruentes, que es difícil, o sea, le estoy hablando de tres cosas, que es pensar, sentir y actuar. Realmente esas tres cosas están bien organizadas, porque a veces somos incongruentes. Decimos una cosa, pero estábamos pensando otra y sintiendo algo diferente. Entonces, la idea es de reconocer mi emoción. Si yo me siento triste, ser congruente con mi emoción. No es ponerme la máscara y decir, sí, todo está bien, pero por dentro, pues me está doliendo, pues no me siento cómodo o cómoda. Entonces, intentemos equilibrar reconociendo lo que siento, reconociendo que no está mal estar triste, que no está mal enojarse, tampoco tener miedo. No pongamos así, no tachemos esas emociones que en algún momento hay personas que pensaban que eran malísimas, que son malas. No, cada una de esas emociones es maravillosa porque tiene su función, cumple una función. El miedo nos protege. ¿Qué haríamos sin el miedo? Imagínense cruzar la calle y si no tuviera miedo me cruzo en verde y el auto me puede atropellar. Y el miedo que hace me frena, me alerta, junto con la ansiedad. Me ponen así, pendiente a que no me suceda nada. ¿Y qué hace la tristeza? La tristeza me ayuda a profundizar, a reflexionar en qué me he equivocado, por qué me han lastimado o por qué yo he dañado a alguien. Entonces, estas funciones rescatemos de nuestras emociones y sobre todo validemos lo que sentimos, cosa que antes no se hablaba, que es la inteligencia emocional, ¿no? Compartamos. A veces pensamos que nosotros solamente estamos sufriendo y todos están felices en su vida. Y eso pasa mucho en redes sociales. La gente sube fotos que está feliz de la vida, que está con su familia, pero resulta que al ver la realidad, pues es una persona que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánta incongruencia? O sea, ¿para qué publica algo si en realidad en su vida no es todo lo contrario? ¿Mm? Entonces, compartamos esto pero en la realidad, no en las redes sociales, en nuestro estado, sino con las personas que realmente son reales en nuestra vida, nos suman, amigos, la familia, porque es una posibilidad de desahogo también, ligado al contacto social. ¿Cuánto tiempo paso con personas que me ayudan o que me echan tierra? Porque hay casos de gente tóxica. Hay gente que todo el tiempo habla de cosas negativas y vos más te sumes, te contagias. Las emociones son contagiosas, por cierto. Entonces tengamos cuidado qué amistades, qué gente nos rodea. Hablo entre familia, amigos, el trabajo también, ¿no? Y acá pongamos límites al control, ¿no? Estoy viendo esto de tener mucho el control en cuanto a nuestros síntomas, estar alerta dentro del COVID, estar atento a las noticias, cuántos casos, cuánto no, pues intentemos frenar un poco, porque esto nos está acelerando, nos está angustiando, nos está llenando de miedo. Imagínense cuánta información llega al segundo y cuánta información es falsa también, ¿m? Y nos altera, nos pone mal y toleremos la incertidumbre. Mañana nadie sabe qué va a pasar. Entonces ahí es depositarnos, estar en un presente, en un hoy, en una hora. Cuidemos dónde llevamos la atención, cómo interpretamos lo que vemos, lo que oímos, esto ligado a la información. ¿Realmente son fuentes confiables las que estamos buscando, viendo? Porque hay fuentes que son muy sensacionalistas y nos alteran. Y lamentablemente es su objetivo, alterar y que estén ahí la gente pendiente del dolor de otros. Lamentablemente es real. Vivimos, tratemos de vivir el ahora, que el miedo no sea más grande que nuestra vida, que no nos condicione. Cuidemos nuestra salud física, creemos una rutina. Es algo que hemos tratado de incentivar también en cada charla. Decimos, organícense ahora con las clases, con el trabajo, con el nuevo ritmo, con un nuevo horario. Intenten poner atención a su alimentación, a su ejercicio, ¿no?
Y no, y todo con esto no quiero que todos seamos positivos, optimistas, porque no es real ser real en ese momento, ¿no? Intentemos aceptar que hay cosas maravillosas, que ahora estamos vivos, que hoy respiramos. Tratemos de agradecer también. Seamos realistas, que también hay cosas injustas en esta vida, sí. Hay cosas que están en nuestras manos también, pero muchas no. ¿Mm? Y acá les doy unas pautas, que es un artículo de Harvard, de una investigación de los tipos de energía que tenemos como personas, que es la física, la emocional, mental y espiritual. Hay ejemplos de qué nos roba energía. La mala alimentación, no hacer ejercicio, algo muy importante, el sueño. ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Están durmiendo por lo menos 6 horas, pero bien descansado? ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? ¿Y cómo podemos recuperar? ¿No? A cada que intentemos mejorar nuestra dieta, nuestro régimen alimenticio. En lo posible, acá es una sugerencia, 3 veces por semana ejercicio. Dormir, si antes dormíamos a la 1 de la mañana, pues intentemos dormir a las 12. Pausar. Aquí habla de 90 a 120 minutos. Sé que eso es demasiado para muchas personas, pero un minutito o dos, desen este espacio para ustedes, para descansar, para estirarse y volver a su trabajo. En cuanto a la energía emocional, ¿qué es lo que nos perjudica? Que no reconozcamos lo que sintamos, ¿no? La conciencia de lo que sentimos. O sea, a veces queremos evitar estar enojados, queremos evitar estar tristes, nos guardamos y acumulamos a la larga. Y ahí aparece la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y eso que aconsejo mucho, cómo ayudar a recuperar esta energía, es la respiración. No una respiración común, sino controlada, donde respiremos, aguantemos y soltemos. Simple. Es una relajación sencilla al lado de la respiración, ¿no? Porque a la vez bajamos tensión. Practiquemos esta respiración. Si se dan cuenta, es muy facilita. Profundo, pausa, voto. Expresemos el aprecio a otros. Intentemos, a veces contamos todo algo trágico y pues nos sentimos trágicos, nos sentimos con un drama y pues procuremos, hasta las mismas palabras pueden cambiar nuestra vida. Evitar el no, no puedo, no hago, decir intentemos, lo logremos, aprendamos, ¿no? Es diferente la perspectiva de la palabra. En cuanto a la energía mental, a veces hacer 10 tareas a la vez, pues, escucha, sería alucinante que las 10 las hagamos súper bien, pero humanamente, ¿creen que es posible hacer 10 cosas a la vez? Pues no, una que otra nos va a alterar, no se puede hacer tantas tareas y eso nos puede llegar a causar estrés, a la larga malestares hasta físicos, ¿no? Evitar, o sea, aquí lo que te roba la energía es este aparatito que nos tiene como locos a todos, ahora con clases más. Imagínense, algo tan pequeñito está dominando nuestra vida, increíble, ¿no? Entonces evitemos el uso. No es que lo botemos o lo apaguemos, no, restringamos. Si antes usaba mucho tiempo, tenía muchos juegos, por ejemplo, en mi celular, borro los juegos y que sea solo para lo necesario, la información, comunicación, noticias, no sé, estoy dando un ejemplo solamente, ¿no? En cuanto a la energía espiritual, algo que he visto en estos últimos tiempos en los pacientes, en el entorno, es que hay dos polos, ¿no? Hay gente que se ha alojado mucho en Dios y hay gente que se ha alejado, también ha dicho, ya no quiero creer porque ha perdido muchas personas o ha perdido la fe. Entonces, esto no solo se refiere a la parte de Dios, sino de creer en algo, en alguien que los sostenga. Porque tengo algunos casos de que, por ejemplo, son ateos y les cuesta más superar el problema que alguien que sí cree, que se respalda en una creencia, ya sea en Dios, en una iglesia o en algo. Es algo que he ido viendo, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Y acá habla de cómo recuperar esta energía. Intentemos cumplir, ver en el tiempo que tenemos algunas metas, algunos propósitos, tal vez un viaje cortito. Sé que poco a poco se están abriendo la normalidad, entre comillas, no va a ser igual,
no creo, pero la idea es que sea mejor, que aprendamos de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Intentemos equilibrar mi vida con el trabajo, no llevemos toda esta carga al trabajo o todo lo del trabajo a mi casa. No es fácil equilibrar en algún momento, pero es posible hacerlo. Y vivamos, ¿no? Intentemos que haya congruencia en mis valores y lo practico, porque a veces decimos tantas cosas, criticamos a otros, pero nosotros mismos no lo hacemos, no hacemos esa acción. Entonces, ahí les pongo un ejemplo de cómo podemos recuperar y que nos roba estas cuatro energías. Entonces, bueno, por tanto, este es un proceso de interacción con otras personas. Es dinámico, es flexible, se puede entrenar y reforzar. No hay límite de edad. No crean que por ser mayor o menor no se puede. Sí es posible. Y también para eso estamos, tanto la doctora como mi persona, para apoyarlos. Ahí están nuestros números para cualquier consulta, cualquier duda. Y pues quiero terminar esta charla con: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que es más, que puede adaptarse a los cambios. Muchas gracias. Ahora los dejo con la doctora. Gracias, Alejandra. Bueno, conmigo vamos a ver un tema un poquito más cortito, complementando lo que ha mencionado la licenciada. Bueno, el tema que vamos a enfocar ahora es la desescalada emocional, ¿no? La desescalada emocional, ¿qué significa en este periodo que estamos viviendo? Esta es una forma de enfrentar preventivamente y poco a poco el desconfinamiento al que se refiere la licenciada, ¿no? Al que nos estaba hablando y que ha sido producto de esta pandemia, ¿no? Poco a poco normalizar o irnos adaptando. Entonces, debido a este descenso paulatino y gradual que tenemos, que estamos viviendo en realidad, poco a poco nosotros vamos percibiendo un estado de bienestar y un estado anímico que poco a poco también se va elevando y manifestando, ¿no es cierto? Hemos ido reintegrándonos gradualmente al trabajo semipresencial, ir de compras, ir a lugares un poco más públicos, de repente algunas personas ya toman el transporte público, etcétera, ¿no? Eso significa ¿qué? Significa cambios en rutinas, en prácticas, con la intención de aprender nuevamente a relacionarnos y convivir a pesar de la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? A pesar del COVID. Entonces, evidentemente esto genera una fatiga como resultado de una exigencia que podemos tener a largo plazo o a corto plazo, y esa sensación de no a veces poderse recuperar emocionalmente afecta con síntomas que habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿A qué me refiero? Síntomas de tipo depresivo, síntomas de tipo ansioso, el miedo, el temor, y que tienen que ser tratados, obviamente, con una parte tanto psicoterapéutica y en algunos casos, no en todos, psicofarmacológica, ¿no? Para tener un funcionamiento normal, ¿no? Lo vamos a poner entre comillas normal, porque pues actualmente no vamos a poder vivir de esa como un pasado, ¿no? Vamos a tenernos que ir poco a poco adaptándonos. Y esa es la desescalada que estamos viviendo, ¿no? Que es un proceso de recuperar es de forma un poquito más progresiva y cautelosa ese funcionamiento que teníamos anteriormente. Por eso lo pongo entre comillas normal, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que el objetivo principal de adaptación tiene que estar vinculado también a la seguridad de nuestra salud. Actualmente tenemos que tener ese factor adicional a nuestra nueva rutina o nuestra nueva adaptación de vida, ¿no? Ahora, la adaptación. Adaptarse significa, pues, crear un cambio, ¿no? Y este nuevo proceso de desconfinamiento supone ese cambio en nuestras vidas y nuestras rutinas, que a su vez va a generar cambios también a nivel emocional y a nivel cognitivo, ¿no? ¿A qué cambios nos estamos refiriendo? El uso de las mascarillas. No sabemos todavía cuánto tiempo lo vamos a usar, pero a pesar que haya vacunas, a pesar que haya tratamiento, a pesar que haya control,
tenemos que seguir utilizando las mascarillas. Me refiero a la distancia, me refiero a el uso de ciertas áreas y superficies que tenemos que descontaminar, que tenemos que tener mucho más cuidado o limitación en el uso, ¿no? Así también tenemos que tomar en cuenta que existen reuniones sociales, la apertura de ciertos locales comerciales, hotelería, etcétera, tienen una limitación en espacio de personas, en tiempo, el realizar actividades de ocio, y bien lo ha mencionado la licenciada, el realizar ejercicio es fundamental en esta etapa. ¿Por qué? Porque esa actividad física nos va a permitir tener contacto no solamente con al aire libre, ¿no? Sino con la naturaleza, con otras personas, etcétera. Cambios en el trabajo, la vida educativa, sanitaria, las estamos viviendo y poco a poco nos hemos ido adaptando. Los pequeños también se han ido adaptando, ¿no es cierto? El retorno a casa es distinto a un anterior que vivíamos. Los niños especialmente, tenemos que fomentar esos hábitos de sanidad, ¿no es cierto? De limpieza, de higiene y fomentarlos. ¿Por qué? Porque es nuestro nuevo vivir y poco a poco las personas que no han salido hasta ahora por enfermedad, por X cosas, en algún momento van a tener que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vamos a generar ese síndrome que habíamos hablado la anterior vez, el síndrome de la cabaña, ¿no es cierto? Es fomentar aquello y que poco a poco hay que tratar que vuelva a reintegrarse a la normalidad y a las rutinas que tenía esta persona. Por otro lado, la parte de protección de personas con enfermedades inmunodeprimidas y otras que tengan complicaciones tiene que ser todavía de mucho cuidado, ¿no? Lo había mencionado ya anteriormente, hay que tener bastante precaución con este tipo de personas y todavía evitar algunas cosas para tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Ahora, esta parte de 10 cositas que tenemos que aprender poco a poco durante esta etapa de desescalada, ¿no? Complementando todo lo que ha mencionado la licenciada, que lo ha dicho mucho más amplio, los hábitos sanos que tenemos que tener, la resiliencia que tenemos que fortificar, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos a cambios que tenemos que fortalecer y fortificar, dirigir nuestra atención a nuestros objetivos, identificar nuestras necesidades y las de nuestra familia, ¿no? Siempre teniendo la protección tanto física como mental. La parte mental y emocional es fundamental. Un equilibrio en este sentido tenemos que seguirlo manejando y tratar de no desbordarnos, ¿no? Trabajar en la aceptación. ¿Por qué? Porque hay procesos de duelo, procesos de pérdida, los cambios que estamos viviendo también son procesos por los que estamos pasando y que tenemos que aceptar para nuevamente escalar y pasar un proceso anticipado de duelo, ¿no? Mantenernos siempre proactivos en este sentido y aprovechar lo aprendido. Todo lo que hemos aprendido anteriormente tenemos que seguir reforzando porque no sabemos si va a haber tercera, cuarta, quinta ola, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos en realidad cuánto tiempo durará todo esto y cuánto tiempo vamos a tener que vivir en esta situación. Entonces, ir poco a poco adaptándonos, moviendo cambios y todo aquello. Me gustaría también mencionar un poquito la parte de la medicación. ¿Por qué? Porque estos cambios en muchas personas, como lo había mencionado, muchas personas lo pueden tomar de una manera más flexible, más fácil, ¿no? Adaptarse mucho más rápido, pero hay otras personas que no pueden hacerlo, ¿no? En este sentido, la parte psicoterapéutica ayuda mucho y en el otro lado, como les había mencionado, la parte psicofarmacológica. No todos los pacientes tienen la necesidad de utilizar medicamentos. El tratamiento para un estado depresivo, hayan pasado por la enfermedad o estén surgiendo sintomatología debido al encierro, debido al confinamiento y tener el temor a volver a salir, puede generar este tipo de reacción, que muchas veces no puede
ser tolerada por el cuerpo. En esos casos sí se debe acudir a la psicofarmacología. Los antidepresivos en este sentido ayudan bastante. Sabemos que los antidepresivos pues no van a actuar inmediatamente, ¿no? Especialmente cuando hay ideas autolíticas o ideas bastante negativas, tarda en actuar y a veces hay que actuar inmediatamente, ¿no? Asociar a otro tipo de medicamentos. Muchos medicamentos en la etapa de COVID o post-COVID ayudan en este sentido, ¿sí? No se ha visto por lo menos hasta ahora que sea contraindicado. Al contrario, la etapa de enfermedad va muy asociada a un estado emocional, ¿no? Entonces, ayudar un poco puede ser posible. Sin embargo, la parte de uso de ansiolíticos hay que tomarla muy en cuenta, pero no cuando hay una afección ya de tipo pulmonar o disfunción en este sentido, ¿no? Que se llama una dificultad respiratoria, podría empeorar. ¿Por qué? Porque son depresores del sistema respiratorio. Entonces, en vez de ayudarlo, lo vamos a deprimir más, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, una vez saliendo del COVID, si persisten estos síntomas, sean postraumáticos, sean ansiosos, sean depresivos graves, leves o moderados, hay que prestar atención al estado emocional de los pacientes. Ingresados los pacientes tienen que tener un historial y antecedentes, obviamente, de psiquiátricos. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen antecedentes en este sentido y viendo la asociación emocional que tiene esta enfermedad, nos va a ayudar mucho a prever alguna situación de riesgo, ¿no? Me refiero a estados depresivos graves que pueden llevar a suicidio u otras acciones que puede tomar el paciente conductuales, cognitivas y de impulsividad. Entonces, evitamos en ese sentido y ayudamos mucho al paciente también, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que sí podemos ayudar mucho al paciente, pero no en todos. Podemos generar una farmacodependencia o una polimedicación a los pacientes. En ese sentido, tenemos que ser bastante conscientes y tratar de, pues, priorizar ciertas cosas, ¿no? La información previa de los pacientes es bastante fundamental para evitar y que tengamos un manejo integral y adecuado de los pacientes, especialmente que cursan con la enfermedad, ¿no? Conmigo complementamos esa parte y les agradezco mucho por la asistencia, por la paciencia especialmente que nos tienen. Lastimosamente tenemos periodos en los cuales ya salen de nuestras manos la conexión, el internet, a veces falla, pero encontramos siempre la manera de solucionarlo con la licenciada para que ustedes siempre estén al tanto y sientan el apoyo que también nosotros les brindamos. Les agradezco mucho a la licenciada por todas estas charlas que estamos haciendo para la institución y para el personal, especialmente de nuestra caja bancaria, ¿no? Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, no sé, o tal vez alguna sugerencia de temática, ¿no? Ya que pronto va a iniciar un nuevo mes, pues estamos pensando de organizar charlas y bueno, quién sabe más adelante alguna semipresencial, no sé, porque sabemos que, bueno, la parte virtual ayuda, sin embargo, verlos, escucharlos es otra cosa, definitivamente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia de temática, pues como dijo la doctora, estamos para apoyarlos y pues construir de acá en adelante nuevas charlas y pues a darle. Sí, creo que es importante mantener todavía pues este tipo, no tenemos otro medio ahorita de comunicación, pero creo que es fundamental que tengan información, que ustedes sepan cómo manejar la ansiedad, la respiración, hacer ejercicio, la alimentación, etcétera, porque pues tenemos lastimosamente una crisis a nivel mental, no solamente de enfermedad de COVID, sino también a nivel de emocional, ¿no? Entonces, nos ha afectado a muchos, ¿sí? Entonces es de esa manera que tratamos un poquito de alivianar y de que tomen tips en realidad para que puedan manejarlos no simplemente en ustedes, sino también en su familia, en personas que conozcan y todo aquello, ¿no? La idea es difundir, promocionar todo esto para que evitemos un desgaste emocional.
Exacto, doctora, ¿no? Entonces, el próximo jueves igual les vamos a hacer llegar la invitación de las estrategias en realidad para cerrar el mes acerca del estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Ok? Entonces, estamos pendientes, les hemos dado también los números para cualquier consulta y pues bueno, acabaríamos con eso por hoy. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien, gracias, buenas noches.